Colombia vive desde hace siglos guerras asimétricas. Guerras entre campesinos y señores feudales, entre poblaciones pacíficas y bandas criminales, entre trabajadores honrados y políticos corruptos. Son guerras que enriquecen en un sentido y desangran en otro. Por eso somos cada vez más desiguales. Guerras en las que los poderosos convierten sus intereses personales en razones de Estado. Poderosos dueños de grandes medios de comunicación con los que hacen que las mentiras se conviertan en verdades. Y por eso el país se sigue llenando de fosas comunes y de pobres que se pasan la vida distraídos o asustados. La calumnia es una de las armas más efectivas para neutralizar a la resistencia. Nada tan barato y tan destructivo como una mentira. En cambio, encontrar la verdad o reparar un prestigio son cosas muy difíciles. A políticos como Gustavo Petro le hacen esto constantemente, y la justicia le ha dado la razón en todas y cada una de las demandas e investigaciones abiertas en su contra. Pero en su momento, el daño estuvo hecho. Y ahora es el turno de Gustavo Bolívar, uno de los políticos de la oposición más transgresores, un exitoso artista que dejó una vida de comodidades para trabajar por su país, y contra quien se ha desatado una verdadera cacería a todos los niveles, y quien seguramente en unos días se le relacione con la muerte de Marilyn o con el asesinato de Kennedy. Y eso son palabras mayores. Gustavo Bolívar, bienvenido. Muchas gracias, Pablo, por sus palabras y por la invitación, que resumen un poco lo que estoy viviendo por estos días, con mucha maestría. También tenemos con nosotros a Cielo Rusinque, abogada constitucionalista, máster en estudios políticos y presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano. Bienvenida, Cielo. Muy buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un especial saludo a mi apreciado Gustavo Bolívar y gracias por esa emotiva presentación con la que comienza, hacia la que adhiero totalmente. Bueno, pues mucho que hablar, porque la verdad es que han tardado menos en acusarte a ti de vándalo que por comprarle gafas a los chicos de la primera línea que en enjuiciar al embajador San Clemente por 3 laboratorios de coca. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa locura, Gustavo? Cuéntanos. Bueno, como bien lo resumes en tu presentación, Pablo, es una estrategia del Estado, porque digamos que la política se resume como en un juego de ajedrez, ¿no? Hay que debilitar los alfiles del rey, en este caso, bueno, ahora van a decir que salía a decir que Petro era un rey. Ojalá la gente no me saque de contexto y sepa que es un símil sobre el ajedrez. Bueno, y obviamente pues golpeándonos a nosotros debilitan a Gustavo Petro. Él lo dijo hoy precisamente en una entrevista en Caracol. Y esa estrategia pasa por desprestigiar a las personas que tenemos un discurso anticorrupción, para tal vez perdamos credibilidad. Un discurso que ha sido, como tú lo dijiste, muy incisivo, de frente, un discurso mordaz, si se quiere, porque yo, como tú bien lo dijiste, si decidí dejar la comodidad, era para hacer algo grande, ¿no? Para venir acá a mangualarme con todos los políticos, para que me eligieran cuando necesitara votar, para hacerme amigos de ellos, para llamar al de la DIAN que me acuadre los problemas, para llamar al fiscal para que me borre los datos, o sea, lo que hacen comúnmente todos los políticos, aprovecharse del Estado para tener privilegios, para tener información privilegiada, para sacar provecho siempre. Entonces, hablábamos con Alexander López, si vinimos a la política es para darnos un palo muy duro y cambiar estas cosas, no para hacer lo mismo. Si es para hacer lo mismo, quedémonos donde estábamos y no arriesgamos la familia, no arriesgamos el patrimonio, no arriesgamos el buen nombre, nos quedamos rascando la barriga chévere, pero no. Entonces, eso es lo que sucede, Pablo. Estamos dando el todo por el todo porque este país cambia o cambia, o sea, a las buenas, como lo estamos proponiendo nosotros, con unos buenos programas, con unos buenos candidatos, con buenas prácticas políticas, cambiando esas costumbres políticas que han sumido este país en la violencia y en la corrupción, porque eso es lo que han hecho todos estos políticos estos 200 años. Y si no irrumpimos, como lo dijiste muy bien, esa palabra me encanta,
y hacemos algo distinto, pues no vamos a dejarle un legado a estas generaciones que están hoy luchando en las calles, exponiendo su vida, imagínate, nada menos sus ojos, su integridad. También tenemos que dar ejemplo aquí desde lo político. Gustavo, es que la audiencia internacional que nos escucha no termina de creerse que esos chicos que han perdido ojos, que han sido mutilados, a los que ustedes han intentado ayudar dándole unos cascos y unas gafas de protección, unos guantes, por ese solo hecho, el segundo cargo del país, la alcaldesa de Bogotá, te acuse de vándalo y de estar financiando pues cosas que son claramente ilegales, casi que una invitación a que atenten contra ti o a criminalizarte. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, mira, cuando arranca el paro el 28 de abril y se vuelve muy violento porque digamos que uno de los objetivos de la fuerza pública era, y ya venía siéndolo antes de la pandemia, asustar a la gente. El miedo nos ha gobernado por años y ellos saben que el miedo es un arma letal. Y para asustar a los manifestantes hay que matar a 3 o a 4, o como pasó el 9 de septiembre pasado en Bogotá, a 13 personas. Ellos saben que eso asusta a la gente, pero se encontraron con una juventud distinta a la del 21, la del 21 de noviembre de 2019, que era mayoritariamente compuesta por estudiantes. Se encontraron con un estallido social de la barriada, de la barriada popular, del joven, que hoy no tiene oportunidad ni de empleo, ni de educación, ni de crédito, ni de nada. Simplemente su alternativa es meterse al narcotráfico, a sicario o la niña prostituta, pues no hay cupos universitarios, etc. Es un drama social al que el gobierno no ha querido pararle bolas y no quiso escuchar. Entonces, salen ellos a hacer su manifestación, obviamente vienen los desmanes por parte de algunos muy pocos, la misma fuerza pública está reprobado que infiltra las marchas y las manifestaciones para generar ese caos y poder tener, digamos, el pretexto para poder disparar y matar a los jóvenes, sacarles los ojos, etc. Cuando vimos esto, que se estaba convirtiendo en una matanza y ya había cerca de 21 o 22 jóvenes que habían perdido los ojos o un ojo, y casi 37 muertos, enseguida lancé una vaqui que fue pública, eso no ha tenido nada de clandestino, la publiqué por las redes sociales y participaron 4.988 personas. Es decir, esto no es plata de Gustavo Bolívar. Simplemente tuve una idea humanitaria, totalmente nacida de mi necesidad de padre de proteger a mi hijo, que tiene la misma edad de estos chicos que están luchando. Y la anécdota es linda. Vamos en una de esas marchas, una de esas jornadas, por la autopista norte, y de repente los chicos de la primera línea, debo confesar que no les había parado muchas bolas, nos detienen con una manito así en lo alto y nos dicen, tenemos que contarles que nos vamos a enfrentar pronto aquí al ESMAD. Estábamos a pocas cuadras de ese enfrentamiento y nos dicen, pero ustedes no se preocupen, unos pelados de 20 años, ustedes no se preocupen, que nosotros los vamos a cuidar, nosotros cuidamos de ustedes. Eso me causó a mí una ternura impresionante. Decía, en vez de yo cuidarlos a ellos, que yo ya viví y ya he pasado por todo, y ellos que están empezando a vivir van a ofrecer su vida por nosotros, porque realmente se juegan la vida. El ESMAD, y esto lo han denunciado la CIDH, la ONU, los organismos internacionales como Human Rights o Amnistía Internacional, disparan a la cara y al cuerpo de los jóvenes. Y eso es disparar a matar, porque a esa velocidad un gas letal de aluminio pues causa estragos y lo hemos demostrado. O sea, la evidencia es abundante. Pero para que sepan de lo que estoy hablando, quiero que miren este video primero. ¡Ay, güey! ¡Córrase, córrase, pisón! ¡Ay! Miren cómo disparan a ras de piso. Un artefacto que tenía que ir encima de la tanqueta y lo disparan al cuerpo y a la cabeza de la gente. Lo han tirado al piso, lo han bajado a ras de piso. Lanza 30 misiles por minuto. Es decir, en vez de ir en parábola, como es la recomendación del fabricante y también de los protocolos del derecho internacional humanitario, lo disparan, miren, de frente al cuerpo, a la cara, a los ojos. Esto es en Popayán. Y esto pasó en Popayán y en esta acción murió un joven. Le atravesaron el cuello con un gas de eso.
Ustedes me vienen a decir a mí que defenderlos, que conseguirles máscaras y protegerles la cara y los ojos es un delito. Están muy equivocados. Y entonces los chicos dicen, lo único que yo les pido es que si nos hieren, nos recojan y nos saquen de aquí. Yo no podía creer eso, la verdad. Yo dije, no, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué país es este? Donde un joven que no tiene una sola oportunidad sale a las calles a protestar y sabe que le pueden causar daño y sin embargo están ahí al frente. Eso me dio a entender dos cosas. Uno, que ellos no tienen nada que perder, que están tan en la inopia, tan desolados que no tienen nada que perder. Y lo segundo, que había que hacer algo por ello. Entonces, ahí mismo, esa misma noche, llamé a unos amigos, ¿cómo se hace una vaca? Y yo ni siquiera sabía cómo se hacía. Me dijeron cómo, la monté, pedí 100 millones de pesos, puse 15 días de plazo, y la sorpresa es que a las 20 horas ya estaban los 100 millones de pesos. ¿Esto qué mensaje nos da? Pues que el mundo estaba viendo esa masacre y con angustia salió a ayudar a estos jóvenes. Pues como quedaban como 14 días para cumplir la meta, yo llamé a Baki y les dije, oiga, ¿puedo ampliarla a 200 millones? Porque ya la cumplimos. Digo, que me dijeron que sí podíamos. Y yo les dije que esos 100 millones siguientes eran para pagarles, no, eso es muy pretencioso decirle pagarles, para auxiliar a los jóvenes que estaban mutilados ocularmente, o sea, ayudarles con el tratamiento. Me dijeron que sí. Y vuelta de hoja, otra vez, como en 48 horas, los otros 100 millones. O sea, era una solidaridad mundial, porque muchos de los televidentes tuyos, internautas tuyos hoy acá, seguramente donaron. Y volvimos a ampliarla. Le dije, mire, quiero otros 100 millones para las familiares de los que han muerto. Y bueno, ahí ya vino un poquito el desprestigio y empezaron las noticias y se frenó un poco, pero logramos la meta de 331 millones, de los cuales Baki nos entregó 299 y pico. Entonces, ¿cómo puede ser uno terrorista el que trata de el que compra las gafas y los cascos para que a los chicos no les saquen los ojos y no los maten, y el que les dispara a la cabeza no es el terrorista? ¿Quién es el vándalo aquí? Sí. Y sin embargo empiezan a lloverme, tengo denuncias penales, demandas disciplinarias. Sí, por eso habíamos invitado a Cielo aquí como abogada para que nos diga en qué ilegalidad ha caído el senador Bolívar comprando o ayudando a comprar elementos de protección para unos manifestantes. Pues Pablo, yo creo que en ninguna necesariamente. De hecho ya hay un primer pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia por la denuncia que había hecho un ciudadano por llamar a la protesta social porque el senador supuestamente había convocado contrariando una orden judicial. En eso pues ya le concedieron la razón, él estaba haciendo ejercicio pues de sus derechos fundamentales, digamos, a manifestarse, a protestar. Ahorita pues el problema es que el daño, digamos, que se hace es como lo que se crea en el ambiente y en la opinión pública. Se crea ese prejuicio, ese estigma alrededor del hecho de haber financiado en la primera línea, sabiendo que pues precisamente eso ha contado con todo el respaldo de la ciudadanía, porque pues es que no pueden tapar el sol con un dedo, y es que recurrir a eso, tener que recurrir a esa especie de apoyo a los jóvenes es precisamente ante la falta de garantías por parte del Estado para garantizar algo tan fundamental como la protesta, como la expresión, como la reunión. Entonces lo que es aquí inadmisible y lo que sí es violatorio de los derechos humanos y sistemáticamente son todos esos abusos que estamos viendo, que están tan fundamentados en esos informes que se han hecho, que estuvieron tan específicamente demostrados con la visita que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Colombia, que además se respaldan con las manifestaciones que hizo el director de Derechos Humanos, que le renunció a la alcaldesa por su tibieza y por la falta de compromiso para dar garantías a la protesta social en el ámbito, por ejemplo, de Bogotá. Entonces, pues no estamos aquí hablando de ninguna conducta punible y muy seguramente pues todas estas denuncias no van a prosperar porque pues no hay ningún fundamento. El problema es que el daño es de tipo político y el daño es pues todo el desgaste que le causan al senador de tener que, pues tiene que concentrarse precisamente también estarse defendiendo, como él lo dice, de una serie de demandas. Pero Cielo, lo que sí puede ser punible, pregunto, es el que una autoridad del calibre de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, esté lanzando acusaciones tan graves contra un partido político
contra 2 senadores de la República de que están financiando el vandalismo sin tener ningún tipo de pruebas? Sin lugar a dudas, sí, ella está incurriendo, en cambio, a su turno, sí, en conductas, digamos, punibles. Eso ya se enmarca dentro del ámbito de lo penal. También está incurriendo en graves faltas al Código Disciplinario Único, porque pues ella está interviniendo directamente en política y contrariando pues el principio de neutralidad al que están obligados los funcionarios públicos, máxime ella en su calidad de alcaldesa de la capital, pues hay también digamos, hay faltas de todo tipo, constitucionales, legales, disciplinarias, y pues lo que pasa es que de pronto se habían confiado que de este lado, de pronto con el ánimo de no judicializar la política, decíamos como que uno va dejando y como que las cosas se resuelvan en el debate público. Esta vez sí se están iniciando las acciones respectivas, y yo creo que ya era hora de que lo hiciéramos, porque es que esa campaña de desprestigio a todo un movimiento y a los líderes de la oposición, que necesariamente pues ella ve como una forma, yo creo, de evadir sus responsabilidades y de también como obstaculizar, si se quiere, o incidir en el electorado de cara a las elecciones del próximo año. Entonces esto necesariamente sí tiene que tener unas consecuencias jurídicas. Yo estoy segura que allí van a haber pronunciamientos judiciales que necesariamente van a amparar los derechos de todo un colectivo, ¿no? Porque acá estamos hablando esto está muy dirigido en específico a los líderes de la Colombia Humana, y notablemente pues a personas como al senador Bolívar, a Gustavo Petro. Una Sí. interpelación ahí, porque se me olvidó contestarle eso a Pablo, que al margen de lo jurídico, aquí hay un hecho peligroso, y es que en un país de estos tan violencios, tan paramilitarizado, porque este es un país paramilitarizado, decir que yo soy primero ya lo había dicho hace cerca de un mes, que estábamos detrás de los secuestros de los buses y toda esta cosa, peligrosísimo, peligrosísimo. Y ayer, ya con nombre propio, el senador, quien le pregunta al periodista, ¿quién está detrás de esto? El senador Gustavo Bolívar. No conozco a los jóvenes de la primera línea, no he ido. Estuve en Cali hace poco, ya después de que pasó todo, hace como 15 días, que creo que sí él estuvo ahí conmigo, conociéndolos, me saludaron, me abrazaron, no sé quiénes son. Solo, o sea, uno no tiene para ayudar a una persona o tratar de solucionarle un problema de derechos humanos, tiene que saber quién es y que sea amigo, no. Y entonces estas palabras de la alcaldesa muy responsables, yo obviamente me volé un poco y le dije rastrera, pero ya viéndolo hoy bien, esa es la palabra, porque ella sabe, yo he hecho varios videos diciendo, mire, entraron 300 millones, compramos esto en casco, esto en tal, en medicinas, porque también le pedí permiso a Baki que nos dejara comprar parte de ese dinero en medicinas, porque muchos chicos heridos, que hubo más de 2.000 heridos, no iban a las clínicas porque de allá los sacaban judicializados. Entonces pedían que les lleváramos medicinas, se las llevamos. Díganme, ¿cuál es el acto terrorista acá para que esta señora venga a poner mi cabeza en la picota pública, como ya la había puesto Uribe? O sea, ¿cuál es la diferencia? Ella viene diciendo que nosotros somos igual, que Petro y Uribe son iguales. Ella y Uribe son las que son la misma cosa. Pero yo creo que ya que Claudia López está hablando de vandalismo, deberíamos hablar de verdad de vandalismo. ¿Qué mejor ejemplo de vandalismo que el robo de 70.000 millones de pesos que estaban destinados a dar conexión a internet a millones de niños colombianos para su educación? Cosa que tendrá que explicar la ministra de Telecomunicaciones, que pusieron los char antes de que Duque la esconda en alguna embajada. Ministra que además es prima de la esposa de un hijo de Uribe. ¿Qué mejor ejemplo de vandalismo que estar devaluando todo tipo de empresas que son patrimonio de los colombianos para privatizarlas y para que se las queden los de siempre? ¿Qué mejor ejemplo de vandalismo que los mercenarios colombianos que presuntamente asesinaron al presidente de Haití, contratados por la misma empresa en Miami que vigila el software de la registraduría? Y si eso fuera poco, ¿qué mejor ejemplo de vandalismo que un policía quemando un bus del SITP o que el fiscal Jaimes desafiando a la Corte Suprema mientras arma una trampa para exonerar a Uribe y otra para procesar a Iván Cepeda? Cielo, ¿esta criminalización de la protesta social tiene algún tipo de acción legal por parte de los partidos progresistas o ante los organismos internacionales?
Por supuesto, para poder acudir a los organismos internacionales, pues es prerequisito haber agotado las instancias internas. Entonces aquí se pueden, las acciones que hay que iniciar son una acción, por ejemplo, de tutela. La ventaja es que se resuelve rápidamente en el evento de que por esa vía no se logre en la retractación o digamos como la reparación de, pues, de esas afirmaciones que son tan graves por parte de la alcaldesa y algunos funcionarios, porque además es algo sistemático de parte de la administración distrital y de parte del gobierno nacional últimamente, esta estigmatización, sino hay que recurrir a lo penal claramente y a lo disciplinario también. Y yo hoy diría que ni siquiera será necesario acudir a instancias internacionales porque es que las fallas son así ostensibles, o sea, es solamente cuestión de iniciar las acciones y pues esperar a que se den los fallos respectivos, pero ahí tiene que haber una declaración de responsabilidades y sobre todo pues para de alguna manera darle un poquito de altura al debate, bajarle un poco a la violencia. No podemos normalizar los términos en que se está llevando a cabo este debate político de cara a una contienda electoral, porque todo esto está claramente tiene un fin electoral y una finalidad que es incidir en el elector de cara a las elecciones que se aproximan. Y eso es todavía más grave porque estamos hablando de una falta absoluta de garantías en nuestro sistema democrático, pues para ejercer derecho a la oposición y para tener una opción de poder alternativa a quienes nos han gobernado pues durante toda la historia de Colombia. Y para no salir del contexto de las palabras de la alcaldesa, pues también es vándalo que se roba un humedal, que es más grave que robarse 70.000 millones de pesos, porque 70.000 millones los ponen en la máquina a producir y los hacen 2 días. Pero un humedal demora miles de años para volverse a formar. Y aquí esa señora está tratando de arruinar los humedales, solamente para darle gusto a los financiadores de las campañas, sobre todo desde Peñalosa hasta ella, que son contratistas de la ciudad. Pero Gustavo, Entonces, ella hizo campaña defendiendo precisamente ese humedal. Eso es fraude del elector. Cuando uno hace campaña diciendo vamos a defender este humedal y después sale a destruirlo, está haciéndole fraude al elector. Pero bueno, volviendo, y ahora sí, tomando el tema de los 70.000 millones. Si ustedes ven, cuando salió el escándalo de los 70.000 millones, tiraron mi escándalo, ¿no? Que le debe plata no sé quién, y que el hijo, y que pobrecito, bueno, etcétera. Ok. Y eso fue creciendo. Entonces, mantengamos el escándalo de Bolívar acá y saquemos entonces cuánto debe de administración en un apartamento y todas esas cosas. Y hoy sacan lo de EPA Colombia, porque a toda costa hay que tapar el escándalo mayor, que es el de los 70.000 millones. Entonces, metamos a la cárcel a esta chica terrorista, metámosle 5 años, a pesar de que la chica obviamente actuó mal, nadie va a exonerarle de culpa, pero ha pedido perdón, se ha rehabilitado, digamos, ante la sociedad porque tiene empresas, genera empleo, merecía por lo menos una casa por cárcel, que tienen hoy los Nule, que se robaron 2 billones, que tiene hoy la Gata, que está acusada de paramilitarismo, que tienen hoy el papá y el hijo del gobernador de Santander y que están al menos en la misma escuela militar, ahí chévere de familia. Richard Aguilar y el papá, que también es un paramilitar, un parapolítico que está preso allá, y el hijo llegó a la misma guarnición militar, que prácticamente son hoteles. O que tiene Andrés Felipe Arias, que despilfarró 500.000 millones de agroingresos seguro, pero la chica pobre, emprendedora, que sé que lo hizo por ignorante, porque eso de ir a uno a destruir un bien público y tomarse la selfie o publicarla en las redes es pura ignorancia. A ella sí que, digamos, le metámosle a la cárcel y le arruinémosle la vida en una condena intramural que seguramente ustedes ya saben, por todas las experiencias que hemos visto, en qué termina. Entonces, miren cómo es de injusto, ¿no? Entonces, el paramilitar que dispara a los manifestantes y que aparecen en fotos, el tour de medios. Entonces, pasa por semana, por el tiempo, toma un tour de medios como una estrella. Y después se va a Miami, ¿no? Y los demás, casa por cárcel. El senador que tiene deudas, porque su hotel desafortunadamente es uno de los muchos perjudicados con la pandemia, entonces es un ampón y un estafador. Pero el mercenario que va a otro país, tortura y mata a un presidente, es un héroe engañado, ¿no? Así les dijeron, suelten a nuestro ser, un héroe que llegó allá por engaños. La ministra que permite que su círculo
cercano se robe 70.000 millones, es una honorable, lo dijo hoy el presidente, es honorable, ¿no? Pero es para Colombia y los demás, chao. Un muchacho, que no estoy diciendo que lo están haciendo bien, pero un pelado que le pega una patada en la cara o una puñalada a un hincha, vi condenas de 19, 20 años. Está bien, muy bien que tengan esas condenas, pero ¿por qué a los grandes, a los cacaos de las vacas sagradas, nunca los condenan a pagar cárcel de verdad? Solamente a los de Ruana, a los de abajo, y para ellos están todos los privilegios, todas las impunidades, y eso, Pablo, ahí está el meollo del asunto. Eso es lo que les da miedo perder en 2022. Esa impunidad que han tenido 200 años les da pavor perderla. Y saben que nosotros sí no nos va a temblar la mano para llevar los corruptos a la cárcel, como tiene que ser. Pero Gustavo, ¿cómo van a perder las elecciones si los mismos mercenarios, la misma empresa está cuidando el software de la registraduría? Es que necesitamos una veeduría internacional a muchos niveles. Tú que has estado en Europa y que eres abogada constitucionalista, ¿qué luces le ves a este tema de las elecciones en el 2022 y el fraude electoral, Cielo? Hay un antecedente muy positivo, Pablo, es que recientemente, por iniciativa de hecho del senador Gustavo Petro, la bancada de la oposición, y pues que se logró también que esto fuera respaldado por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría, se obtuvo una respuesta positiva para que venga a Colombia una misión internacional completa de vigilancia para las elecciones. Digamos que ese es un trámite que en principio, para que veamos como la magnitud de lo que significa esa respuesta positiva, esas misiones internacionales completas normalmente las aprueban para países del África, verdaderamente donde las democracias son prácticamente inexistentes, son de papel. Eso habla de un Estado fallido, digamos. Y aquí pues ya se aprobó en primera medida, hay unos trámites allí que se tienen que hacer, pero pues ante la gravedad de lo que está pasando en Colombia, la falta de garantías democráticas, eso es muy alentador. ¿Por qué? Sí, esa misión internacional completa quiere decir que van a venir unos 2.000 funcionarios a Colombia a vigilar de manera rigurosa las elecciones. Obviamente, digamos, es un hecho que tendría repercusión a nivel de la región y es un antecedente que de alguna manera pasó un poco desapercibido, que lamentablemente no hemos explicado, yo creo, con el mayor detenimiento, pero que es alentador en el sentido que al menos habrá una vigilancia internacional que no habíamos tenido hasta el momento. Y por otra parte, pues allí ya hay antecedentes, en el código electoral pues se logró algo en cuanto a lo del software, pero yo creo que, y en eso Gustavo estaría de acuerdo conmigo, en que será fundamental también la organización de los testigos electorales y como ya una cuestión también de una amplia red ciudadana de control y de veeduría en todo el territorio nacional, alternativa, digamos, que sepa contrarrestar lo que ya sabemos que tradicionalmente ocurre en el sistema colombiano, pues que hay falta de garantías. Mirar cómo se logra lo del software, pues un software independiente, y por otra parte, como no bajar la guardia en cuanto a la necesidad de una veeduría ciudadana directa en esos comicios. Quiero agregar algo a lo que dijo Cielo sobre las elecciones. Acaba de sacar la registraduría la licitación para el software. Estamos a agosto. Pongámosle que por mucho que corran, adjudiquen en septiembre o principios de octubre. Un software para vigilar las elecciones de un país con 149.000 mesas electorales que vamos a tener en estas elecciones de 2022. No se hace en 2 meses y no se prueba en otros 2. O sea, no vamos a tener software. Y la elección de 2022 se va a hacer con el software corrupto que tiene la registraduría. Y es corrupto no porque lo diga yo, ni lo diga Petro, ni lo diga Cielo, sino el Consejo de Estado, en su fallo que le devuelve las curules al partido Mira en 2017, algo así, dice que el software de la registraduría es corrupto. Por eso nosotros nos batimos aquí para aprobar el código electoral del año pasado, que tiene ahí unos micos, pero no nos importó, porque lo principal era el software nuevo, propiedad del Estado, porque con el que se hacen las elecciones es privado. Y esa empresa privada ha tenido en su junta directiva muchos de estos políticos y contrata con el Estado en los últimos 8 o 9 años más de 2 billones de pesos. Entonces es una empresa vinculada al establecimiento. Y esa es la que vigila los votos. Entonces, como dice Cielo correctamente, el único camino aquí es tener el día de las elecciones
en cada mesa de Colombia, en esas 149.000 mesas, un testigo electoral como mínimo. Ahora, ¿cómo hacemos para conseguir esa infraestructura de tener 149.000 testigos? Que podrían ser 200.000, porque hay que poner unos suplentes, ya que todos los 149 no van a estar perfectos de salud o de muchas circunstancias que pueden suceder ese día. Y aparte tiene que tener unos jefes en los municipios y unos jefes en los departamentos. Una empresa electoral de defensa gigantesca que cuesta que día la intentamos cuantificar y cerca de 2.000 millones de pesos aquí en Colombia. Porque pasa por tener una APP, que el testigo electoral tenga datos ese día para que pueda subir a la plataforma la foto del acta de 14 de la mesa. Y todo eso no lo tenemos. Nosotros no tenemos ni personería jurídica. Si tuviéramos personería jurídica, teníamos plata para funcionar y de pronto podría salir algo para eso. No nos han dado ni la personería y no tenemos ni una oficina, ni un escritorio, ni un computador. A 9 meses de la elección. Gustavo, perdona que te interrumpa. Yo no entiendo por qué no tienen personalidad jurídica. Explícame en palabras muy breves. ¿Por qué no tiene personalidad jurídica un partido que ha sacado 8 millones de votos? Sencillo y rapidito. Al establecimiento le da miedo que Gustavo Petro tenga un partido con personalidad jurídica, porque los partidos con personalidad tienen financiación del Estado, como lo tienen todos. Nosotros somos el único partido, a pesar de 8 millones de votos, que no se les ha dado la gana de darnos la personalidad jurídica. Puro físico miedo, no más. Pero ¿cómo pueden hacer eso legalmente, Cielo? ¿Cómo se puede negar esa posibilidad a un partido político? Pues siempre se pueden poner trampas de tipo legal, digamos, como pues siempre se pueden encontrar argumentos. La cuestión es que eso ya ahorita está en la Corte Constitucional y uno esperaría que ante el antecedente reciente, aunque son hechos diferentes, son circunstancias diferentes, pero que les dieron garantías a los del nuevo liberalismo y sobre todo, por ejemplo, cuando uno ve que a Ángela María Robledo le quitan su curul por doble militancia, luego implícitamente yo creo que están reconociendo que es que del otro lado hay un partido político, no solamente un movimiento. Uno esperaría que de pronto esa la personería jurídica salga. Ahora, la cuestión es cuándo, y eso ya para qué nos va a servir si va a salir 3 meses antes de las elecciones. El daño ya está hecho. Todo este tiempo sin haber tenido una posibilidad de estructura, de financiación, a la larga, pues ya el daño ya es irreparable, digamos. Entonces ya incluso si saliera, pues ya la afectación está allí. Gustavo, ¿y cuál es el calendario de acontecimientos que se viene en los próximos meses? Bueno, Pablo, voy a hablar un poquito con un tono pedagógico para que la gente tenga en cuenta las fechas y los eventos. El 13 de marzo, Colombia elige un nuevo Congreso y es la consulta de los partidos para elegir sus candidatos presidenciales, ¿no? Perfecto. El 29 de mayo es la primera vuelta presidencial y 3 semanas después, o sea, en junio, es la segunda vuelta presidencial. Bueno, ya con estas 3 fechas en la cabeza que tenemos, que si nosotros llegamos a la primera vuelta con varios candidatos, seguramente el uribismo se cuela por ahí a la segunda vuelta, como siempre lo ha hecho. Pero si nosotros llegamos con un solo candidato, derrotamos en esa primera vuelta el 29 de mayo al uribismo. Ya lo hicimos hace 3 años. O sea, en 2018, si uno suma los votos de Fajardo, de Petro y desde la calle, da 52%. Si nos hubiéramos unido en esa época, como Petro les pidió en varios escenarios, unámonos, nos unimos o nos hundimos, les digo. Y yo le cargo la maleta al que gane la consulta. No hicieron caso. Nos fuimos divididos. Duque pasó la segunda vuelta y ya viene la planadora del establecimiento que maneja todos los poderes: Fiscalía, Registraduría, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría, los bancos, los medios de comunicación, el ejército, el Congreso. Todos los poderes están en manos de ellos hoy. Todos. Absolutamente, menos las calles. Y ahí está nuestro gran poder. Entonces, si ellos los dejamos pasar a segunda vuelta, vuelven y lo ganan. Entonces, la única manera de derrotar al uribismo hoy es que a primera vuelta lleguemos unidos con un solo candidato. Es decir, que en las consultas de marzo, 13 de marzo, La Esperanza, el Pacto Histórico, ahora el nuevo liberalismo que tiene personería, tengan la gallardía, la entereza moral, la grandeza de llegar ahí a hacer una sola consulta y que todos el país trabajemos unidos para que ese candidato sea el presidente de la República. Ahora, como Petro encabeza la encuesta, les da miedo ir a esa consulta.
Eso es una mezquindad con los territorios que sufren la violencia. Miren cómo este gobierno volvió a empoderar a los violentos. Ya tenemos 65 masacres en este año y tenemos casi 200 masacres en el gobierno de Duque, más de 800 líderes sociales en este gobierno. Todo eso por la mezquindad de estos tipos de reconocer que el que gane una consulta sea el presidente. Y no les importa. Y yo acuñé una frase en esa época, que va a ver si me acuerdo, y es que a la derecha prefiere repartir el poder a perderlo. La derecha prefiere repartir el poder a perderlo, mientras la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo. En esa frase le resumo lo que vivimos hoy. Y en estos días esa frase fue más evidente que nunca porque te meten un palo en la rueda posiblemente desde tu mismo partido político o desde sectores muy cercanos con el tema de Bruno Díaz. Yo estaba mirando el video de Bruno Díaz, me parece una producción bastante profesional, me llama la atención esa producción. Me cuesta muchísimo montar vídeos, por eso sé lo difícil que es hacer una producción de ese estilo. Me parece algo bastante planificado, pero luego mirando lo que pasó, me doy cuenta que tú tenías un hotel que está quebrado y el arrendador de ese hotel, que ni siquiera le cobras durante meses el arriendo, es su hijo muere en circunstancias que no sé exactamente cuáles fueron, pero esa deuda en ningún momento tú te has negado a pagarla, de hecho estás dispuesto a hacer frente a ella. Y sin embargo, la persona, el padre, se niega a hablar contigo, no tienes tu posibilidad de arreglar nada con él y de pronto sale ese vídeo justo en esta época preelectoral. Entonces, cuéntanos exactamente qué fue lo que pasó ahí. Mira, Pablo, la verdad verdadera, que está en documentos. Yo me reuní con Diego, Diego instaló los paneles solares. Hicimos un contrato a 10 años, yo tenía que pagarle una cuota inicial de 20 millones, se la pagué, y 20 millones para la instalación, también los pagué. El encargado del hotel, que era un arrendatario al que yo le arrendé el hotel, pues como iba a recibir el beneficio de la rebaja de la tarifa, se encargó de pagar esa diferencia, es decir, entre lo que llegaba el recibo antes y lo que llegaba con la energía solar. Eso empezó a bajar como unos 2 millones de pesos más o menos mensuales, que esos son los atrasos que tenemos ahora. Circunstancias que explico hoy en un tuit para no alargarme acá, de 2018, tan pronto me senté en esta silla, en esta curul, porque estoy aquí en el Congreso, empezó un ataque bárbaro del uribismo para que la gente no fuera al hotel, que ese hotel es de ese guerrillero, que no vayan al hotel de ese comunista, etcétera. Y el arrendatario me empezó a mostrar los tuits, me decía, mire, nos están cancelando muchas reservas, por eso. Entonces el hotel empezó a bajar. Explico hoy otras vicisitudes que tuve ahí difíciles. Me cancelaron programas. Cuando ya la gente se dio cuenta que yo tenía un discurso antiestablecimiento, pues me cortaron por todo lado. Se me sumó un divorcio, me costó mucho dinero, etcétera. Me fui quedando sin fondos y llegó la pandemia y se vino la quebrazón más terrible del hotel. 11 meses cerrado. El señor del hotel me tocó pues condonarle prácticamente todos esos meses, cesación de pagos, no solo a Diego, sino a todo el mundo. Pero, ¿por qué Diego nunca me demandó? Porque el negocio fue con el Diego, no con el papá. Si yo le estaba incumpliendo a Diego, pues me pone una demanda, porque yo siempre hablé con Diego. Incluso un mes antes de su muerte estuve en la casa, nos reímos, tomamos una cerveza. Dije, perdón la expresión, le dije, marica, usted sabe que yo tengo con qué responder. Déjame vender algo y yo me pongo al día con las cuotas que están atrás. Sí, Gustavo, tranquilo. Se fue riendo. No supe más de él hasta el mes que murió. Perdona, ¿cierto? ¿él murió de COVID o se suicidó? No sabemos. No sabemos porque primero hubo una versión que había muerto de COVID. Ese día le escribo yo al señor Bruno con un dolor inmenso porque qué pelado, qué muchacho para buena persona, se le veía, o sea, era un buen muchacho. Ese día le digo, hermano, destrozados, qué dolor tan grave, pero aprovecho para decirte que le quedamos debiendo una plata a Diego. Se lo digo así. No me contestó. Pasó el tiempo, volví a hablarle. Oiga, Bruno, lo necesito para que hagamos un arreglo de pago, ¿cierto? No me contestó, me dejó en visto. Volví a escribirle como 4 veces. Nunca me contestó. Y era porque ese video que usted dice, que ya la gente, la mayoría vio, que tiene tanta producción que cuesta dinero,
pues ya lo estaban haciendo. Entonces, si él me aceptaba el acuerdo de pago, pues prácticamente quedaba desvirtuado lo que iba a denunciar ahí. Y entonces empezamos una investigación aquí con mi equipo de comunicaciones a mirar de dónde sale el video, quién lo viraliza, y ahí es donde descubrimos con un gran pesar que era Fuego Amigo. Eso no fue del uribismo, porque yo del uribismo me aguanto, porque yo les boleo a ellos, nos damos en la jeta, los denuncio, ellos me tiran cosas, y digamos que es una pelea. ¿Fuego Amigo estás hablando de dentro del pacto histórico o de dentro de la misma Colombia Humana? Dentro de los grupos progresistas. Entonces, digamos, uno está preparado para pelear con el enemigo, pero cuando uno ya ve que están al lado y atrás, la decepción que yo he tenido, a mí no me tumbó el video. Yo soy muy fuerte, yo sé quién soy, yo sé lo que he hecho, eso no es un delito de plata, más en un gremio como la hotelería que se quebró por completo, casi en el mundo, incluso las aerolíneas. A mí eso no. Lo que a mí me derrumbó en estos 2 días pasados fue saber que hay gente que uno creía amiga, cercana, haciendo esto. Ahora, yo hice un pacto ayer con Gustavo para no lesionar el pacto histórico y es no mencionar nombres, porque, digamos, eso conllevaría otro tipo de cosas. Pero eso a mí, conocer la condición humana hasta ese límite me ha tenido en tristeza profunda. Porque yo admito que nos casquemos con los de al frente y para eso me metí a esto y lo he enfrentado con valentía. Pero con los de atrás y los del lado, qué triste. Gustavo, pero una cosa, lo primero decir que nuestros más sentido pésame para Bruno Díaz y por la pérdida de su hijo Diego, me parece una tragedia. Yo no puedo imaginarme qué dolor puede haber peor que el de perder un hijo. Estamos totalmente pues fuera de sí cuando estamos ante un duelo tan fuerte, ¿no? Entonces yo me imagino que ojalá y sea posible que ustedes puedan hablar, dialogar. Una persona como tú que ha estado donando su sueldo durante tanto tiempo, que está haciendo tantos esfuerzos personales y todo eso, no creo que tenga ninguna necesidad de engañar a nadie, y menos siendo un personaje público cuando estás todo el día en los medios de comunicación. No, yo creo precisamente que ha sido posiblemente un malentendido y que ha sido instrumentalizado posiblemente por otras terceras personas. Pero lo que sí me parece muy sorprendente es que justo todo esto coincida con la época en la que tú propones que se hagan unas listas cerradas de cremallera para incluir a los líderes sociales, y que tú en un acto de generosidad incluso te pones en la posición 20 para que delante de ti pues hay una serie de líderes sociales que puedan acceder a esas curules. ¿Puede tener relación con eso? Es posible porque, digamos, estas personas que propusieron, que impulsaron, digamos, esta estrategia perversa, pues no, yo no creo que sean personas, no son asesinos, no son ladrones, son solamente ambiciosos de poder. Y la ambición, digamos que en determinado momento no es mala. Si uno deja que la ambición supere la ética, ahí es donde vienen los problemas. Yo creo que toda ambición bien manejada es buena, pero la ética tiene que estar por encima de esa ambición. Y en este caso son personas que han permitido que la ambición supere la ética. Y de repente quieren llegar a lugares donde todavía no es hora de que lleguen. Y buscan el atajo, y es, tumbemos a los que están arriba, o al que está cerca a Petro, o los que están cerca a Petro. Ya se la habían hecho a Holman también. Y entonces yo creo que es una estrategia casi que infantil. Porque cuando yo digo, precisamente para que me quiten de encima que yo estoy peleando por la cabeza de lista, yo lo hago además conscientemente. Quiero estar en el renglón 20, pero que pongan a los líderes sociales, los que le han puesto el pecho a las balas, los que luchan en el territorio, los pongan adelante para que tengan la posibilidad real de llegar al Congreso. Esas voces aquí son muy necesarias, los necesitamos, pero como yo estoy viendo que se está configurando el asunto en ese momento, digo, ellos van a quedar en puestos donde no van a salir, porque yo veo que aquí la pugna es porque entre el otro, pero somos los mismos, digamos, no somos malos. Yo considero que esta bancada es de lujo, todos han hecho un trabajo formidable. ¿Qué puede decir uno de un trabajo impecable como el de Cepeda, tratando de llevar a la cárcel a este monstruo que es Uribe, o el de Wilson Arias, que es un hombre dedicado al tema económico y haciendo denuncias, o el del mismo Alexander López, entregado por completo también a los sindicatos y a las comunidades, etcétera?
la misma María José Pizarro con sus giras por todo el país, Feliciano Valencia. Yo, aquí no, Aida, ¿qué me dicen de Aida? Una señora que a esa edad, a las 12 de la noche, se tira un discurso con una energía impresionante en la plenaria del Congreso. O sea, tenemos una bancada de lujo, no necesitamos darnos codo, porque son muy buenos, que hay gente muy buena. Lo que pasa es que somos poquitos, necesitamos refuerzos. Y por eso es que todo esto del pacto histórico parece maravilloso y yo me invento el 55-86 para convencer al país de que si no tenemos la mayoría del Congreso, todo esto es poesía, todo esto queda en himno a la bandera, el himno nacional, porque si no tenemos mayorías, todas las promesas, todas las reformas que hemos prometido son imposibles de cumplir, porque el presidente no puede hacer una reforma de la ley 100, por ejemplo, para devolverle a la salud la dignidad y para que los colombianos dejen de ser clientes de un sistema prácticamente bancario. No podemos eliminar el ICETEX para que el Estado deje de prestarle plata a los jóvenes con intereses y confiadores cuando es su obligación educarlos. Cosas como esas no las podemos hacer sin las mayorías. Y entonces esa es la responsabilidad que tenemos. ¿Por qué nos tenemos que echar todos si aquí cabemos todos? Pero hay gente que la ambición supera cualquier otro límite. Y ahí es donde esa es la decepción que he tenido, te confieso, Pablo, estos días muy grande. Y había voces que no estaban de acuerdo con las listas cerradas, voces dentro del pacto histórico. Cielo, Sara Tufano, por ejemplo, decía que ella no estaba de acuerdo con las listas cerradas. ¿Qué opinas tú de las listas cerradas y de las listas abiertas, Cielo? Pues Pablo, yo fui de las personas que defendió la lista cerrada, esto en el entendido que era la posibilidad y la única forma que garantizaba pues el cumplimiento de esas promesas que se lanzaron con la proclama del pacto, en el sentido de la paridad y en el sentido de garantizar que esos liderazgos que son representativos de la diversidad de todos los sectores de la sociedad colombiana tuvieran oportunidad de llegar al Congreso de la República, que no estuvieran allí solamente para figurar. Yo incluso hice un artículo en ese sentido, participé en diferentes espacios defendiendo la lista cerrada y de hecho por hacerlo recibí muchísimos ataques porque entonces yo creo que el que las usa las imagina. Al defender uno algo por un colectivo, entonces la gente que uno está piensa que uno está con una apuesta individual y pues precisamente yo creo como Gustavo que no es tiempo para mezquindades, para individualismo, la idea es como responder como a ese proyecto de país y como estar a la altura de pues de eso que se está pretendiendo con el pacto histórico, que es precisamente como cambiar el rumbo de la historia de Colombia y hacer frente como a esa crisis democrática que estamos viviendo. Entonces, pues si todos le apostamos a un proyecto individual y solo al sentido de que no, es que en una lista cerrada, voy en la lista o voy con el pacto histórico si estoy bien o si se toma la forma que yo quiero que sea establecida para la elección, pues yo ahí creo que hay una falta de compromiso y de coherencia por parte de los líderes que someten, digamos, yo veo como un chantaje que no me parece como muy, muy coherente y muy ético, a mí me parece eso me deja que pensar de algunos líderes, pero pues igual es respetable, no es a la democracia, pero sí es resaltable, Pablo, que esa decisión se tomó también con digamos, dentro de un colegio electoral que fue establecido, en el que hubo una amplia discusión durante varios meses, con una votación de 21 contra 7, luego tampoco estamos hablando de una imposición, fue un debate robusto y yo creo que precisamente esa la democracia no se acoge a las decisiones que se toman por las mayorías después de un debate como fue el caso de esta decisión que se tomó al interior del pacto histórico. Gustavo, y ya para terminar, tú como comunicador, como artista audiovisual, ¿cuál estrategia crees que deberíamos implementar entre todos los que desarrollamos contenidos, entre todos los que de forma periodística o artística o simplemente las personas del común deberíamos hacer para conseguir una pedagogía social que entusiasme a esos 17 millones de colombianos que no votan? A esas personas que en un momento dado votan es por un sentimiento, por una cosa totalmente irracional, y pueden cometer el error de volver a votar por los mismos que les oprimen. Yo pienso, Pablo, que hoy se impone lo orgánico. Precisamente, mire, si yo creo que si Bruno agarra un celular y lo pone aquí en un trípode y dice, estoy deshecho, mi hijo se murió, creo que fue porque este señor le debía plata, qué vaina tal, uno de pronto dice, bueno, es el dolor de un padre, yo salgo y le explico que no se mató por eso. Creo que el que mata es el que debe, que tiene 50 de deuda y no el que le deben, porque el que le deben pues pone una demanda y cobra. Alguna cosa explica uno, pero digamos si ese video hubiera sido orgánico, seguramente hoy no tendría las críticas que tiene, ¿no? ¿Cuánta plata hay detrás de video
directores, maquilladores, musicalización, dron, 4K, etcétera. Pues es una vaina que cuesta 80, 90 millones de pesos. Entonces yo creo que se impone lo orgánico, que la gente exprese sin mucho maquillaje, con total desprevención lo que siente. Y hoy el país siente la necesidad del cambio. Hay evidencias por doquier, o sea, tanto de la violencia, de la corrupción, de la mala administración, del mal manejo que tuvo esta pandemia. Colombia es uno de los países con mayor tasa de mortandad en el mundo, estamos entre los 10. Entonces, con toda esta evidencia, salir a decir, Colombia no merece otros 4 años de uribismo. Además, no ni siquiera merece y no soporta ni un día más de uribismo. Unámonos, hacer una campaña para decirle a esos líderes mezquinos, sea como se llame, que tenemos que llegar unidos al 13 de marzo del año entrante, por encima de lo que nos hayamos boleado con esto. Yo aceptaría que los que me robaron la segunda vicepresidencia con triquiñuelas se unan y yo me uno con ellos. O en la misma Claudia López, que me ha sindicado prácticamente terrorista, me uno con ellos. Que ellos también acepten los agravios que han tenido de nuestra parte, que también los ha habido. Pero por encima de los egos, de la vanidad, por encima de la ambición de poder, tiene que llegar unidos. Porque si no llegamos unidos, nos pasa lo de Ecuador. Dejan pasar al candidato que estaba de tercero a la segunda vuelta y nos ganan. Y eso puede pasar acá, Pablo. Eso es el mensaje. Organicidad. Los actores pueden hablar, la gente de la cultura, escuchar a los campesinos, a las campesinas. Tienen mucho que hablar, a las negritudes, a los indígenas. Que el país inicie un diálogo, establezca un diálogo franco, sin maquillajes, y de cara a cómo nos vamos a unir para lograr ese cambio. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Cielo. Espero que todo lo que hagamos de aquí en adelante sirva para que Colombia viva en paz y que esa pedagogía social que tenemos la hagamos entre todos, con el corazón, sinceramente. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Pablo, por la invitación. Y a Cielo, gracias. Un saludo, Gustavo. Ayer le dije a Petro, ya lo que me metió usted y le da risa al huevón. Chao, hermano. Chao, Listo, Chao, Pablo, gracias. un gusto, chao.